Hola, vamos a continuar en este módulo de doctrina de Satanás. Ahora viendo su obra, en primer lugar, después veremos su destino final. Pero al hablar de esto, debemos de mencionar algo antes. Hay algunos conceptos falsos sobre Satanás, dos errores principalmente muy corrientes en cuanto a la persona de Satanás. Y obviamente debemos de mencionar que estos errores él los aprovecha, es decir, el diablo los aprovecha para cumplir su propósito, para seguir engañando y presentarse y arrastrar a los más que pueda en contra de Dios. Y los dos errores son los siguientes. El primero es que muchos creen que Satanás no existe en realidad y que la existencia de Satanás solamente es un principio, una influencia, una fuerza maligna que se manifiesta en el hombre, en el mundo en general, y que es un invento de los hombres. Lo erróneo de este concepto se demuestra en tomar en cuenta que hay la misma evidencia abundante respecto a la personalidad de Jesucristo como en cuanto a que Satanás es una persona real. Es decir, la misma Biblia, es la misma escritura, la misma palabra de Dios que afirma abundantemente que Jesucristo existe, que Él es el Hijo de Dios, el ungido de Jehová. La misma evidencia abundante nos muestra que Satanás también es una persona real. Así que, repito, como dijimos hace unos videos, que la Biblia, las Escrituras, son la única palabra de autoridad en esta materia. Solamente la Biblia, las Escrituras, es la única autoridad cuando hablamos de Satanás o de los demonios. No hay otra fuente confiable en cuanto a lo que es el origen, su obra, su destino, quién es el diablo y los demonios. Así que esto es muy importante repetir. Y siendo la Biblia la única palabra de autoridad en esta materia, pues la Biblia considera que tanto Jesucristo como Satanás son seres reales que existen. Y si la personalidad de Jesucristo es aceptada en base a lo que la Biblia enseña, lo creemos porque la Biblia lo dice, pues la existencia de Satanás debe aceptarse también sobre el mismo testimonio. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, no porque lo diga otra persona, o porque se le apareció, o alguien diga, o se imagine, o cuentos, fábulas, no. El segundo error es que otros creen que Satanás es la causa directa de los pecados de cada persona, pero esta idea no está en armonía con la verdad. Vamos a hablar de manera general de cuál es la obra de Satanás. Ahora, no es la causa directa de los pecados de cada persona. O sea, es decir, no puede venir cada persona a decir, bueno, si yo dije esta mentira es porque el diablo me dijo. O yo robé, o yo dije esta mentira, o yo juré en vano, porque el diablo... No. El diablo sí originó el pecado. Podemos decir de manera general que de la obra del diablo, de Satanás, la primera obra de Satanás es que dio origen al pecado en el universo y en la raza humana. En el universo lo vemos ahí en Ezequiel 28:15, algo que ustedes están estudiando, leyendo y meditando para su tarea, para su ensayo, que va a ser parte también de su calificación junto con el examen, pero también lo dice también en el libro de Génesis, cómo
Satanás originó el pecado en la raza humana, incitando a Adán y Eva a pecar y a rebelarse contra Dios. Dice ahí Génesis capítulo 3, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Así que el origen del pecado en la raza humana puede ser rastreado, aunque no en forma directa, pero sí indirectamente hasta Satanás. Él influyó en que Adán y Eva pecaran contra Dios, pero Adán y Eva fueron responsables. Ellos fueron los que se rebelaron contra Dios, ellos fueron los que decidieron no tomar en cuenta a Dios, pero Satanás es responsable de incitarlos de una manera externa para que desobedeciesen. Así que sí hay un origen en Satanás, pero entendemos que no es la causa directa de los pecados de cada persona. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos la primera obra, tomen nota de eso. La primera obra de Satanás es originó el pecado en el universo, en la raza humana. Así que de ahí encontramos el propósito principal de Satanás, que, por cierto, no es tanto promover el pecado en el mundo, ¿sabían? El diablo, Satanás, no tenía en un principio el intento de convertirse en un demonio, sino él quería, según Isaías 14:14, ser semejante al Altísimo. Él no tiene tanto el ánimo de destruir como el de construir y realizar su gran ambición de autoridad sobre este sistema. Su pecado fue querer, su propósito era ser semejante al Altísimo, subir hasta lo más alto y tener adoración. Es por eso que tenemos mucho cuidado sobre este sistema mundial, el mundo en el que vivimos y todo lo que está bajo el maligno. Y según la Biblia, todo el mundo está bajo el maligno, en cuyo programa se incluye cultura, moralidad, religión, todo. Acabo de hablar con una persona que me dice, no, ¿cómo crees? Hay películas muy buenas. Perdón, pero al estar bajo el control del maligno, sí, te va a presentar algo bueno, una cara bonita, algún principio por ahí, pero para meter el veneno del error, de la confusión, de la mentira, de la inmoralidad, etcétera, etcétera. Mucho cuidado con eso. Así que el propósito principal de Satanás no es tanto que cada persona en este mundo peque, sino el propósito principal es recibir adoración, tener autoridad. Acuérdense, Isaías 14:14. Ahí en 2 Corintios también, capítulo 11, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La idea de que Satanás es actualmente la causa directa del pecado es falsa. ¿Por qué? Inciso B, porque los pecados vienen directamente del corazón corrupto, depravado, pervertido del hombre. En Génesis se menciona que Jehová Dios vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra. ¿Vio la maldad del diablo? Si él es maligno. No. Génesis 6:5 dice que vio la maldad de los hombres y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es por eso que Dios mandó el diluvio. En Marcos capítulo 7, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis? Dice Jesús ahí en Marcos 7, 18 al 23. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar?
porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Palabras de Jesucristo nuestro Señor. Y todavía Santiago dice más claramente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De su propia concupiscencia, dice el versículo 14. Entonces, ahora sí dice el versículo 15, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que sí podemos decir que hay una influencia del diablo, de Satanás, de los demonios, pero los pecados vienen de nosotros mismos, de los seres humanos. Lo entendemos así. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Ahora, sí hay tentación de Satanás, pero no es en todos los casos. Por eso, Santiago 1:16 termina diciendo en este pasaje del versículo 3 al 16, amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Alguna vez alguien mencionó y dijo, pues que esa frase de pobre diablo, pues tiene mucho sentido, porque pobre diablo que a él se le echa la culpa de todo, cuando en realidad las maldades, las malignidades, y aquí en Marcos capítulo 7 hay una de las listas más grandes de pecados que hay en la Biblia. Esta y la de Romanos son las más grandes, las más completas. Y Jesús dice ahí que toda esa lista de pecado de Marcos capítulo 7, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No es algo que el diablo trae, sino de dentro, de un corazón corrupto, de una simiente corrupta desde Adán y Eva. Es decir, pecamos no porque cometemos pecado, pecamos porque somos pecadores. Hay una diferencia. No es ladrón el que va caminando y de repente ve un carro abierto y arrebata un bolso y se lo lleva corriendo y él es ladrón porque tomó ese bolso y se echó a correr. Vio la oportunidad de alguien que dejó abierto su carro, vio un bolso que tenía dinero tal vez, lo toma y se va corriendo, lo roba. Pero es porque vio la oportunidad, porque alguien se descuidó y dejó abierta la ventana. No, esa persona robó y es ladrón. Y robó porque es ladrón, quiero decir. Robó porque es ratero, no sé si me explico. El que mata no es porque tuvo un arrebato y de repente no supo qué hizo. Sí, es asesino. Él mató porque es asesino. Somos pecadores y eso nos hace pecar. No es la oportunidad, no es el descuido, no es el no me di cuenta, o como decía el Chavo del 8, lo hice sin querer queriendo. No, está en nuestra naturaleza pecaminosa, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En nosotros hay rebeldía.
simplemente por ser parte de la raza humana. Es por eso que todos requerimos un Salvador que es Cristo el Señor. Así que hasta aquí hemos mencionado estos conceptos falsos y que hay que tener muy, muy, muy en claro. Sí, dentro de la obra de Satanás es dar origen al pecado, pero no exactamente, específicamente a cada persona, pero sí por medio de él y de su influencia dio origen al pecado en el universo. ¿Se acuerdan que decía Ezequiel 28:15? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así que el pecado no fue una creación, sino un principio. Entró en existencia mediante la ayuda de aquel que tenía existencia previa, esto es, la persona del diablo. Es lo que dio origen, sino un ángel que era santo, perfecto, bueno, quien originó el pecado. Ese es el diablo. Y a través de la desobediencia, el orgullo, la soberbia, el haberse envanecido y querer ser semejante al Altísimo, se transformó a sí mismo en el diablo, malvado, adversario, contrario a Dios, lo que es hasta el día de hoy. Y originó el pecado, repito, en la raza humana, cuando incitó a Adán y Eva a desobedecer, a rebelarse en contra de Dios. Pero Él no es la causa directa de los pecados de cada persona que existe en el mundo. Simplemente porque Él no es omnipresente. Y hoy día, cuando somos más de 8,000 millones de habitantes en la Tierra, no tengo el dato exacto, pero somos miles de millones de habitantes en todo el planeta Tierra. Y no está Satanás detrás de cada uno diciéndole miente, roba, engaña, comete adulterio, tiene envidia, aquí sé orgulloso, aquí puede ser avaro, aquí da lugar a la lascivia, en la otra parte del mundo a la soberbia, en otro la necedad, en otro la insensatez, en otro la incredulidad. No, todas esas maldades, dijo Jesús, salen y de dentro del hombre. ¿Ok? Eso es muy importante. Estos dos errores que debemos de tomar en cuenta para no cometer ese error y no atribuirle todo al pobre diablo, podemos decirlo así. Pobre diablo, todos le echan la culpa a él. Y no, Santiago lo dice, que somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Sin embargo, sí hay incitación del diablo, sí hay incitación de los demonios a pecar, pero no es la causa directa, entendámoslo de esa forma. Su propósito principal es ser adorado, es establecer un reino contrario a Dios, y sabemos que está condenado al fracaso, y más adelante veremos cuál es su destino eterno una vez que terminemos de analizar toda su obra. Pero si les pregunto en el examen cuál es la obra de Satanás, número 1, originó el pecado. Número 1, originó el pecado. Y por lo mismo, él causa el sufrimiento, oprimiendo a las personas. ¿Se acuerdan cuando dice ahí el apóstol cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él? El apóstol está hablando de Jesús, de Jesucristo, ahí en Hechos 10:38, de tal forma que en el análisis final Satanás es el origen primario de todo sufrimiento, de oprimir a las personas, de lo cual Jesús nos quiere liberar, ya que es el origen primario de todo pecado,
su causa principal, Él es también el responsable entonces de muchos casos individuales de enfermedad, de sufrimiento, como lo vemos en varios relatos del Nuevo Testamento. Continuaremos entonces en el siguiente video viendo la obra de Satanás.